Dicen que para entender el alma de Estados Unidos hay que recorrer la Ruta 66. No era solo una carretera, era una promesa de libertad que unía ciudades, familias y sueños bajo el brillo de los letreros de neón y el aroma a comida recién hecha. Hoy conocerás los sabores que dieron vida a esa ruta legendaria, los platos que alimentaron viajeros, camioneros y soñadores que cruzaban el país buscando un nuevo comienzo. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Bistec empanado con salsa campestre y puré de patatas. Si te detenías en la Ruta 66 durante los años 50, lo primero que te golpeaba era el aroma del chicken fried steak chispeando sobre la plancha. Y pese a su nombre, no llevaba pollo. Era un filete de ternera ablandado, rebozado como si fuera pollo frito, dorado hasta quedar crujiente y cubierto con una sedosa salsa blanca de campo. Apilado junto a un puré de patatas cremoso y quizás un acompañamiento de maíz con mantequilla, era la máxima expresión de la comida reconfortante. Los camioneros lo adoraban porque llenaba el estómago. Las familias lo pedían porque alimentaba a todos sin vaciar el bolsillo. Y los viajeros nocturnos juraban que aquella salsa podía curar una semana entera de cansancio. En los años 50, todo el plato costaba apenas $1.25. Hoy, una versión de restaurante puede costarte entre $15 y $18. Prueba de que algunos placeres nunca pasan de moda, aunque el precio sí lo haga. Y espera a ver lo que acompañaba a una hamburguesa deluxe, porque la Ruta 66 tampoco se andaba con juegos cuando se trataba de hamburguesas. Hamburguesa deluxe con patatas fritas y batido. Ninguna comida gritaba "Dinner de la Ruta 66" más alto que una hamburguesa deluxe. Imagina una jugosa carne de res chispeando sobre la plancha, soltando su aroma mientras el cocinero la presiona con la espátula. Un panecillo tostado sostenía la hamburguesa, coronada con lechuga crujiente, tomate jugoso, cebolla y un pepinillo ácido. El deluxe significaba que llegaba acompañada de patatas fritas doradas y, por supuesto, un batido tan espeso que casi podía sostenerse por sí solo. Para los adolescentes de los años 50, aquello era más que una cena. Era una pequeña rebelión servida en una cesta roja. Las citas se sellaban compartiendo patatas. Las canciones del tocadiscos sonaban más dulces con cada sorbo de batido de vainilla o chocolate. Y los comedores se convertían en el corazón social de los pueblos pequeños. Los camioneros sabían que una hamburguesa con batido era la vía más rápida hacia la felicidad. En los años 50, todo el menú costaba cerca de $1.10. Hoy ronda los 15, pero hay cosas que no cambian. Una mordida de esa hamburguesa clásica sigue sabiendo a libertad en la carretera abierta. Bistec con huevos, patatas ralladas y tostadas. En la Ruta 66, las mañanas pertenecían a este plato. Los camioneros que llegaban al amanecer sabían exactamente qué pedir. Un filete chispeante recién hecho a la plancha, acompañado de 2 huevos al gusto, revueltos, fritos o con la yema al sol. Añade una montaña de patatas ralladas, crujientes en los bordes y suaves por dentro, con tostadas untadas de mantequilla al costado. No era un simple desayuno, era combustible para el viaje que seguía. Los restaurantes no se preocupaban por cortes finos. A veces era sirloin, otras T-bone, pero siempre abundante. Los camioneros juraban que este desayuno los llevaba 300 millas antes de la siguiente parada. Las familias lo veían como un lujo vacacional, una forma de empezar el día con energía. En los años 50 costaba $1.75. Hoy ronda los 20, pero sigue siendo el tipo de desayuno que te hace sentir el rey del camino. Cena de pollo frito con ensalada de col y pan de maíz. Si aparcabas en un diner de la Ruta 66 un domingo por la tarde, probablemente olías el pollo frito antes de entrar. Los cocineros se enorgullecían de esta receta. Piezas de pollo pasadas por harina, sazonadas con sal y pimienta y fritas hasta quedar doradas y crujientes por fuera, jugosas por dentro. En el plato, una porción de ensalada de col cremosa con zanahorias ralladas y un trozo de pan de maíz tibio con mantequilla derritiéndose encima. Para las familias en la carretera era una comida que sabía a hogar. A las madres les encantaba porque alimentaba a todos, a los padres porque era contundente, y los niños no podían resistirse a agarrar los muslos con las manos. Era una cena para sentarse, la que te hacía reducir la marcha y recordar los picnics en el patio y las cenas de domingo. En los años 50, el plato costaba alrededor de $1.35. Hoy ronda los 16 o 18, pero el pollo frito con ensalada y pan de maíz sigue siendo uno de los banquetes más queridos de América. Pastel de carne con salsa, judías verdes y pan con mantequilla.
Pocos platos evocaban tanto el sabor de casa como una buena porción de pastel de carne. En la Ruta 66 de los años 50 era el favorito de los trabajadores. Carne picada mezclada con pan rallado, cebolla y quizás un toque de ketchup, horneada hasta que los bordes se caramelizaban. Servido con salsa marrón por encima, acompañado de judías verdes tiernas y un panecillo con mantequilla para recoger cada gota. No era glamuroso, pero sí constante, confiable como la gente que lo pedía. Los camioneros lo llamaban la comida de mamá en la carretera. Las familias sabían que llenaba a todos sin vaciar el bolsillo. Los viajeros nocturnos juraban que la salsa era medicina para el alma cansada del camino. En los años 50 costaba entre 95 centavos y $1.10. Hoy, 14 o más, pero la magia sigue intacta. Pastel de carne con salsa, el abrazo de América servido en un plato. Pescado con patatas fritas, salsa tártara y rodaja de limón. No todas las paradas en la Ruta 66 significaban bistec o hamburguesa. A veces, el antojo pedía algo crujiente y dorado del aceite. Así nació el clásico fish and chips. En los años 50, los comedores sumergían gruesos filetes de bacalao o egle fino en aceite caliente hasta que la masa burbujeaba formando una costra dorada y crujiente, acompañados de una montaña de patatas fritas. Se servía con una rodaja de limón para un toque de frescura y una cucharada de salsa tártara cremosa al lado. Los viajeros lo adoraban porque se sentía un poco más elegante que una hamburguesa, pero igual de asequible. En los pequeños pueblos, este plato te hacía sentir junto al mar, aunque estuvieras a 1000 millas del océano. En los años 50 costaba $1.25. Hoy, entre 15 y 18. Pero nada supera el crujido de un pescado recién frito en un restaurante de carretera. Sopa de tomate con sándwich de queso fundido. A veces, los platos más simples eran los que más se quedaban grabados en la memoria. En los comedores de la Ruta 66, nada calmaba el alma como un cuenco de sopa de tomate humeante acompañado de un sándwich de queso fundido. 2 rebanadas de pan dorado y crujiente escondían en su interior una capa de queso americano derretido que se estiraba con cada bocado. El pan se untaba con mantequilla antes de tostarlo en la plancha, lo que le daba ese aroma irresistible a cocina casera. Era el almuerzo perfecto para un día frío o lluvioso. Económico, sencillo y reconfortante. Los camioneros decían que les recordaba la comida que dejaban atrás en casa, y los niños de viaje lo elegían porque era cálido, cremoso y familiar. En los años 50 costaba 65 centavos. Hoy ronda los $12, pero sigue siendo uno de los sabores más nostálgicos de América. El tipo de comida que te hace cerrar los ojos y sentirte, aunque sea por un momento, de regreso en casa. Especial del plato azul: carne asada con puré y guisantes. El Blue Plate Especial era una institución en los comedores de carretera. Era la forma en que los restaurantes ofrecían una comida completa, abundante y asequible, normalmente servida sobre un plato azul dividido en secciones. Uno de los favoritos era la carne asada fina, bañada en salsa marrón y servida sobre una montaña de puré de patatas. A un lado, un puñado de guisantes con mantequilla añadía color y frescura al plato. El especial del día cambiaba según el restaurante y la temporada. A veces era carne guisada, otras pastel de carne o pollo con salsa, pero siempre abundante y casero. En los años 50 costaba apenas 85 centavos. Hoy ronda los $15, pero sigue siendo el alma de la cocina americana. Un plato honesto, sencillo y hecho con cariño, servido por alguien que probablemente te llamaba cariño al entregártelo. Torre de panqueques con sirope de arce y salchichas. En cualquier parada de desayuno a lo largo de la Ruta 66, el sonido de la plancha cocinando panqueques era una melodía constante. Una torre de 3 o 4 panqueques, altos y esponjosos, servidos con un generoso trozo de mantequilla derritiéndose en lo alto y sirope de arce cayendo lentamente por los bordes. Al costado, un par de salchichas chispeantes completaban la combinación perfecta entre dulce y salado. Era el desayuno favorito de las familias en viaje, y el aroma del sirope mezclado con café recién hecho era suficiente para detener a cualquier conductor cansado. En los años 50 costaba 75 centavos, hoy entre 12 y 14 dólares, pero sigue siendo uno de los desayunos más emblemáticos de los comedores americanos, capaz de endulzar incluso el tramo más largo de la carretera. Pastel de pollo con guisantes y zanahorias. Entre los platos más queridos de la Ruta 66 estaba el pastel de pollo, un relleno cremoso de pollo tierno, guisantes y zanahorias en una salsa espesa y sabrosa, cubierto con una corteza dorada que crujía al romperla con el tenedor. Era una comida completa por sí sola.
caliente, sustanciosa y reconfortante. Perfecta para una tarde fría o para quienes habían pasado demasiadas horas al volante. El aroma del pastel recién horneado llenaba los pequeños restaurantes, atrayendo a los viajeros como si fuera un imán. En los años 50 costaba $1.10. Hoy ronda los 15, pero el primer bocado sigue sabiendo a hogar. Chili con carne y galletas saladas. En el suroeste de la Ruta 66, especialmente en Texas y Nuevo México, los comedores servían chili casi a cualquier hora del día. Era una espesa mezcla de carne picada, frijoles, tomate y especias, cocinada lentamente hasta que cada sabor se fundía con el otro. El toque justo de picante hacía que los camioneros lo aprecien aún más, lo bastante fuerte para despertar el cuerpo, pero no tanto como para que te arrepintieras después. Se servía con galletas saladas o un trozo de pan blanco para acompañar. En algunos lugares añadían un poco de queso rallado o cebolla picada por encima. En los años 50 costaba alrededor de 80 centavos. Hoy ronda los $13 o $14. Pero sigue siendo el plato que representa el alma del suroeste americano. Cálido, picante y lleno de carácter. Sándwich de pavo caliente con salsa y puré de patatas. Entre los clásicos de los comedores de la Ruta 66, el sándwich de pavo caliente tenía un lugar especial. Rebanadas de pavo asado servidas entre dos trozos de pan blanco, bañadas en abundante salsa marrón y acompañadas de una generosa porción de puré de patatas. Era el tipo de comida que te hacía sentir mimado, como si alguien hubiera cocinado especialmente para ti. Los restos de pavo del Día de Acción de Gracias inspiraron el plato, pero pronto se volvió un clásico de los restaurantes todo el año. Los viajeros lo pedían porque llenaba sin resultar pesado, y el olor a pavo con salsa recién hecha llenaba el aire de los comedores familiares. En los años 50 costaba $1.10. Hoy ronda los 14. Pero sigue siendo sin duda uno de los almuerzos más entrañables y reconfortantes de América. Pastel de carne y salsa de tomate con puré y guisantes. Aunque ya existían muchos platos de carne en la Ruta 66, pocos eran tan emblemáticos como el Meatloaf Dinner, una gruesa rebanada de pastel de carne picada, jugosa y tierna, cubierta con una capa de salsa de tomate ligeramente dulce. Se servía con puré de patatas y guisantes con mantequilla, completando la clásica tríada del comedor americano: carne, verdura y fécula. Era simple, sí, pero también reconfortante. Los cocineros lo preparaban en grandes bandejas cada mañana, y los clientes sabían que llegaban al lugar correcto solo con oler el aroma del pastel recién salido del horno. En los años 50 costaba alrededor de $1. Hoy ronda los 14 o 15, pero sigue siendo un símbolo de la comida casera hecha con cariño, la que alimentaba cuerpo y alma al mismo tiempo. Hot dog con chili, queso y cebolla. Nada decía almuerzo rápido en la carretera, como un hot dog cargado de chili, queso y cebolla. El pan suave sostenía una salchicha al vapor o asada, coronada con una cucharada generosa de chili caliente, queso derretido y cebolla picada. Era el plato ideal para comer sin bajarse del coche o mientras llenabas el depósito. Muchos viajeros lo acompañaban con un refresco de botella y una sonrisa. En las paradas más populares, los hot dogs se servían con patatas fritas o pepinillos, y algunos añadían mostaza o jalapeños para darle un toque extra. En los años 50 costaba apenas 40 centavos. Hoy ronda los 10 o 12 dólares, pero sigue siendo una de las comidas más icónicas del viaje americano. Rápida, sabrosa y perfectamente imperfecta. Si te está gustando este viaje por los sabores del pasado, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Así formarás parte de esta comunidad que sigue recorriendo la historia plato a plato, recuerdo a recuerdo. Empanada de manzana con helado de vainilla. Ningún viaje por la Ruta 66 estaba completo sin una porción de tarta de manzana. En cada comedor había una versión distinta, pero todas compartían algo en común: una corteza dorada, rellena de manzanas cocidas con azúcar, canela y un toque de nuez moscada. Servida tibia, a menudo con una bola de helado de vainilla derritiéndose encima, era el final perfecto para cualquier comida. Los cocineros de los comedores competían por tener la mejor tarta de manzana del oeste, y los viajeros sabían que no había forma de equivocarse. Todas eran deliciosas. En los años 50 costaba 35 centavos la porción. Hoy unos 8 dólares, pero su sabor sigue siendo puro Estados Unidos en cada bocado. Pastel de crema de plátano. Si había un postre que podía rivalizar con la tarta de manzana, era el pastel de crema de plátano. Con una base de galleta, un relleno de pudding de vainilla y rodajas frescas de plátano, coronado con nata montada, este postre era la tentación por excelencia. Fresco, dulce y ligero,
Se convirtió en el favorito de muchos camioneros que buscaban algo para acompañar el café después de comer. En algunos comedores incluso lo servían en vasos individuales, como si fuera un pequeño lujo al final del día. En los años 50 costaba 40 centavos. Hoy ronda los 7 u 8 dólares. Pero sigue siendo una de esas delicias que te hacen sonreír antes de volver al camino. Batido de vainilla, chocolate o fresa. Aunque los batidos acompañaban muchas comidas, merecen su propio lugar en esta lista. Eran el alma del comedor americano. Espesos, fríos y servidos en vasos altos de metal con una pajita blanca y roja. Los más clásicos eran los de vainilla, chocolate y fresa, pero pronto aparecieron variaciones con galletas, malta o incluso trozos de plátano. Los adolescentes se reunían alrededor del mostrador para compartir uno mientras sonaba el tocadiscos. Y las parejas lo pedían con 2 pajitas, como en las películas. En los años 50 costaban 25 centavos. Hoy pueden costar hasta 10 dólares. Pero ningún batido moderno sabe igual que los que se servían a lo largo de la vieja Ruta 66. Sandwich Club de 3 pisos con patatas fritas. Un clásico de los almuerzos en la carretera. 3 rebanadas de pan tostado formaban un sándwich en capas. Pavo o pollo, bacon crujiente, lechuga, tomate y mayonesa. Se cortaba en triángulos y se sujetaba con palillos de colores, acompañado de una montaña de patatas fritas al costado. Era el equilibrio perfecto entre frescura y saciedad. Lo bastante ligero para no adormecer al conductor, pero lo bastante sustancioso para aguantar cientos de millas más. Los comedores lo preparaban a diario, y su presentación impecable lo hacía parecer más sofisticado de lo que realmente era. En los años 50 costaba $1.25. Hoy ronda los 14, pero sigue siendo el almuerzo favorito de viajeros, camioneros y nostálgicos de las carreteras infinitas. Sopa de tomate con queso a la parrilla y trocitos de tocino. Si la clásica combinación de sopa de tomate y sándwich de queso a la parrilla era el alma del comedor americano, añadirle trocitos de tocino la convertía en una obra maestra. En la Ruta 66, este plato era económico, sabroso y amado por todos. El sándwich se doraba con mantequilla hasta quedar crujiente por fuera y fundido por dentro, luego se cortaba en triángulos perfectos para mojar en la sopa humeante. La sopa, espesa y ligeramente ácida, se coronaba con pedacitos de tocino que le daban un toque ahumado irresistible. En los años 50, esta combinación costaba unos 60 centavos. Hoy, cerca de 12 dólares. Pero ese momento, morder el pan dorado y sentir el contraste con la sopa caliente, sigue siendo puro consuelo en una mesa de carretera. Tazón de chili con frijoles, crema agria y pan de maíz. Cuando caía la noche y el aire se volvía fresco, nada reconfortaba tanto como un tazón de chili caliente. Preparado con carne picada, frijoles, cebolla y una mezcla secreta de especias, cada comedor tenía su versión y cada una contaba una historia distinta. Se servía con una cucharada de crema agria encima, a veces con queso rallado y una porción de pan de maíz dorado al lado. Crujiente por fuera, suave por dentro. Para los camioneros era el combustible ideal. Para las familias, una comida abundante y económica. El olor a chili burbujeante y pan recién hecho bastaba para llenar el local. En los años 50 costaba 75 centavos. Hoy, alrededor de 13 dólares, pero sigue siendo el sabor del abrigo cálido de un comedor bajo luces de neón. Bagre frito con hash puppies y ensalada de col. No todos los comedores de la Ruta 66 estaban en el desierto. Muchos se encontraban junto a ríos y lagos, y cuando el bagre aparecía en el menú, los lugareños sabían que era día de fiesta. Los filetes de bagre se cubrían con harina de maíz sazonada y se freían hasta quedar crujientes por fuera y tiernos por dentro. Al lado se servían los hash puppies, pequeñas bolitas de masa de maíz fritas hasta dorar, y una porción de ensalada de col cremosa para refrescar el paladar. Era una comida sencilla, sureña y profundamente americana. En los años 50 costaba $1.25. Hoy entre 17 y 20, pero su sabor sigue siendo el de los pueblos pequeños que daban vida a la carretera madre. Tostadas francesas con compota de frutas del bosque y trocitos de tocino. El desayuno a lo largo de la Ruta 66 no siempre eran huevos o tortitas. A veces, el plato estrella eran las tostadas francesas, rebanadas gruesas de pan empapadas en huevo y leche, doradas a la perfección en la plancha y espolvoreadas con azúcar glass. Pero los comedores más ingeniosos iban más allá. Añadían una compota de frutos rojos,
fresas, arándanos o moras, cocida lentamente hasta hacerse jarabe, y la coronaban con un toque salado de tocino crujiente. Era un desayuno dulce y salado, con aroma a hogar y carretera. En los años 50 costaba 85 centavos, hoy unos $14. Pero sigue siendo una de esas comidas que te hacen detener el coche solo por el olor. Desayuno clásico de huevos con tocino, papas y tostadas. Si un plato pudiera definir el espíritu del comedor americano, sería este. 2 huevos, fritos, revueltos o estrellados, junto a tiras de tocino dorado, una porción de papas ralladas a la plancha y un par de rebanadas de pan tostado con mantequilla. Era el desayuno universal, el que nunca fallaba, el que unías con un café caliente y un día por delante. Los camioneros lo pedían sin pensarlo, las familias lo compartían sin discutir, y los viajeros solitarios lo encontraban igual en cada parada, familiar, constante, reconfortante. En los años 50 costaba 65 centavos, hoy alrededor de $12. Pero su sabor no ha cambiado. Es el mismo desayuno de siempre, el que sabe a hogar, incluso lejos de casa. Panqueques de arándano con mantequilla y jarabe tibio. Cada comedor tenía panqueques, pero algunos los llevaban al siguiente nivel con los de arándano. Esponjosos, dorados y salpicados de pequeñas explosiones de dulzura morada, se servían apilados y cubiertos con mantequilla derretida y jarabe caliente que caía lentamente por los bordes. Algunos cocineros mezclaban la masa con harina de muffin para lograr una textura más suave, casi de postre. Las familias los adoraban, los niños los devoraban y los camioneros los pedían cuando querían darse un gusto. En los años 50 costaban 85 centavos, hoy unos $15, pero cada bocado sigue sabiendo a alegría, a carretera y a una mañana sin prisa. Pastel de manzana al horno con helado y crema batida. Después de un largo día de viaje, no había mejor manera de terminar la jornada que con un pastel de manzana recién horneado. Las manzanas, cocidas con canela y azúcar, burbujeaban bajo una capa dorada y crujiente. El pastel se servía tibio, con una bola de helado de vainilla derritiéndose encima y una corona de crema batida. Era más que un postre, era una promesa de descanso, de hogar y de dulzura después del polvo del camino. Los camioneros lo acompañaban con café negro para mantenerse despiertos, y las familias lo compartían como el cierre perfecto del día. Cada plato de esta historia nos recuerda que la Ruta 66 fue mucho más que asfalto y señales. Fue un camino hecho de aromas, sabores y recuerdos que aún siguen vivos en los comedores de América. Si este viaje por el tiempo te hizo sentir la nostalgia del hogar o las ganas de descubrir esos sabores perdidos, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con quienes aman las historias que se cuentan desde la cocina. Cuéntame en los comentarios cuál de estos platos te gustaría probar y recuerda que ya está disponible el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, con muchas de estas joyas del pasado en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.